terapéutica. Espero que sea una sesión en donde exista algún grado de interacción de ustedes con el profesor, eh, para que intentemos que sea una sesión participativa. Eh, Pueden tomar el micrófono, pueden interrumpirme cuando lo deseen, cuando lo estimen conveniente. Vamos a comenzar a conocer el uso de agentes físicos. Mi nombre es Hugo Tapia Gallardo, soy el profesor de agentes físicos. Habitualmente trabajo en franja clínica en nuestra escuela y podemos ayudar a muchas personas a través del uso de estas tecnologías. En la diapo inicial se menciona que es un tratamiento no farmacológico, las modalidades de tratamiento que vamos a conocer, es decir, inmediatamente se eh, pasan a ser un arsenal terapéutico desde el punto de vista kinesiológico distinto al consumo de fármacos. Y muchas veces los efectos son similares. Así que también para que lo vayamos teniendo en consideración. Mi especialidad habitualmente son lesiones musculoesqueléticas, por lo tanto, la mayoría de mis ejemplos van a ser en ese camino. Esto forma parte de las competencias del módulo que ustedes lo pueden revisar en profundidad y que seguramente fueron presentadas al inicio del módulo, y que tiene más relación con la competencia número 3, que tiene que ver con implementar planes de intervención, utilizando obviamente el razonamiento profesional en nuestro modelo función-disfunción, y básicamente es la generación de ventanas terapéuticas, obviamente respetando los principios bioéticos, que nos permitan dosificar las distintas modalidades de agentes físicos que vamos a empezar a conocer de este semestre y el siguiente. Esa va a ser mi tarea. Primero mostrar el fundamento de cada una de las técnicas, para posteriormente poder pensar en cómo utilizar de acuerdo al desbalance del movimiento detectado en algún caso clínico. Existen distintos tipos de agentes físicos. En la sesión de hoy día vamos a hablar de conceptos generales. Eh, por ejemplo, el ultrasonido, la corriente interferencial, la electroterapia, la termoterapia, la presoterapia, la estimulación fotónica, como puede ser el láser. Distintos tipos de energía generan distintos tipos de modalidades de estimulación, porque lo que hacen los agentes físicos es entregar energía con fines terapéuticos, energía que genera en el paciente cambios que muchas veces apuntan hacia la recuperación de una lesión. En la imagen ustedes pueden observar el gráfico bidimensional de una onda electromagnética. ¿Y por qué electromagnética? Porque diferenciamos claramente un campo eléctrico en la vertical y un campo magnético en la horizontal, indisociables, y que transportan energía. Es decir, nosotros podemos programar energías para asistir a nuestros pacientes en los procesos de rehabilitación. Distintos tipos de energía forman parte de los agentes físicos. ¿Qué se entiende por agente físico? Aquel agente capaz de generar una interacción física, capaz de portar energía, de generar una interacción física con una zona específica que podría ser una zona de lesión, y generar un efecto físico y a la vez químico. Es decir, nosotros somos profesionales autorizados para la aplicación de energías con fines terapéuticos. ¿Cómo se clasifican estos agentes físicos? Todas las modalidades que utilizamos se clasifican en 3 grandes tipos. Agentes termales, es decir, aquellos asociados a una sensación térmica, sea esta fría o de calor. Agentes físicos mecánicos, aquellos que utilizan estímulos mecánicos eh, para generar cambios también en nuestros pacientes. Ejemplo de un estímulo mecánico, el ultrasonido. Y más adelante vamos a discutir por qué es un estímulo mecánico. Y agentes
electromagnéticos, que yo diría que es una de las más potentes herramientas con las cuales nosotros contamos y podemos de alguna manera asesorar y asistir a los distintos procesos que afectan a un paciente y que pueden sin duda afectar su funcionalidad. Los agentes físicos electromagnéticos. Ejemplo de ello, la inductotermia o onda corta, un ejemplo de una energía electromagnética. Un ejemplo de una energía electromagnética termal, el uso del calor. Y ya les di un ejemplo de mecánico que era el ultrasonido. Hablemos de los agentes físicos termales. Los agentes físicos termales entregan al paciente energía termal, es decir, térmica, en búsqueda de un fenómeno fisiológico, generar un efecto físico en el paciente. Podemos diferenciar dentro de los agentes físicos termales aquellos que entregan mucha energía y acceden a planos más profundos a nivel de los tejidos, como por ejemplo los campos electromagnéticos. Diatermia o onda corta, también se denomina. Agentes termales superficiales, aquellos que generan una penetración no tan profunda en nuestro tejido. Y un ejemplo podría ser una compresa caliente. O agentes térmicos, pero más bien asociados al frío. Y que un ejemplo podría ser una compresa de gel fría. Esos son ejemplos de agentes físicos termales. Entregan energía termal, caliente o fría, en búsqueda de un efecto en el paciente. Ejemplos de agentes físicos electromagnéticos, aquellos que no necesitan un medio físico para la transferencia de energía, porque estas son a través de ondas electromagnéticas. Y aquí tenemos los que generan campos electromagnéticos, y ahí están las ondas cortas, la diatermia, la irradiación infrarroja, y también los eléctricos. Dentro de los agentes físicos electromagnéticos caen también las corrientes eléctricas, todas aquellas formas de terapia que nosotros utilizamos con fines, en este caso, del TENS, analgésicos, estimulación neural eléctrica transcutánea, terapia interferencial, son corrientes eléctricas con fines terapéuticos. También caen dentro de la clasificación de agentes electromagnéticos. Y ejemplos de agentes mecánicos, aquellos que generan un efecto físico en el paciente mecánico, energía mecánica, está el ultrasonido, por estas ondas sonoras de alta frecuencia que generan vibración mecánica en los tejidos, y las técnicas de presoterapia, aquellas que utilizan la presión con fines terapéuticos, como por ejemplo el drenaje linfático. Presiones neumáticas e hidráulicas, habitualmente generadas por un equipo, pueden favorecer procesos de drenaje y son clasificados como agentes físicos de tipo mecánico. ¿Qué es necesario conocer para poder aplicar correctamente el uso de agentes físicos? Y aquí yo siempre les comento a los estudiantes que son necesarias en general tres cosas. Lo primero, conocer el comportamiento fisiológico del tejido lesionado. ¿Cómo se comporta en forma normal ese tejido? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su forma de irrigación? ¿Cuál es su mapa somatosensorial? Por ejemplo, para después entender cómo se comporta este tejido desde el punto de vista patofisiológico, es decir, después de que ocurre una lesión. Tengo que entender ambos mecanismos fisiológicos para después poder tomar decisiones en torno a cuál es el agente físico que me podría generar beneficios para mi paciente. Son herramientas muy importantes, me atrevo a decir, dentro de mi experiencia clínica que tengo, que a casi la mayoría de mis pacientes los he intervenido con agentes físicos y afortunadamente los resultados son sorprendentes, observables muchas veces y experimentados por los pacientes en nuestra franja clínica, y los estudiantes también se pueden enriquecer
de la aplicación de estos agentes físicos y observar en situ sus efectos. Pero es necesario conocer entonces el comportamiento del tejido lesionado, cómo se comporta en forma normal, cómo se comporta en forma patológica, conocer los tiempos, aquí una recomendación para los estudiantes, conocer los tiempos que tardan en recuperarse los tejidos, porque de esos tiempos depende también el agente físico que me pueda ayudar en esos procesos. Y nunca olvidar que los pacientes son entes, entidades, personas en primer lugar, individual. No porque me resultó en uno me pueda resultar en otro. En los agentes físicos no hablamos de recetas, hablamos de ventanas terapéuticas. Buscar la dosis de acuerdo a los estudios, de acuerdo a la evidencia que genera efectos esperables y que a lo mejor coinciden con los que yo busco en mi caso clínico. Por lo tanto, tengo que tener clara conciencia de cómo se comporta la lesión, tanto temporalmente en su estadio agudo, subagudo, crónico, cómo evoluciona en esta línea del tiempo, desde que parte la lesión hasta cuando se consolida, cómo afecta la funcionalidad, que es lo que nos importa a nosotros, los distintos sistemas al servicio del movimiento, pero que de alguna manera el agente físico seleccionado para el nivel patoquinesiológico que yo quiera intervenir, tiene que estar en sintonía con lo que le está sucediendo al tejido lesionado y que es el responsable finalmente del desbalance y de la limitación funcional de mi paciente. Por eso que no son recetas, son lo que nuestros pacientes necesitan, pero es necesario entonces para la buena aplicación de agentes físicos conocer los estados de los tejidos lesionados, porque podemos ejercer efectos en fases inflamatorias, potentes efectos, yo me atrevería a decir antiinflamatorios. También podemos generar potentes efectos con los agentes físicos en fases proliferativas, es donde nos interesa rápidamente avanzar de un cuadro inflamatorio a una fase proliferativa y finalmente de remodelación, que tienen que ver con una fase ya más bien avanzada en los estados de recuperación tisular, e interferir procesos relevantes como por ejemplo la generación de nuevos vasos sanguíneos, afectar la expresión de moléculas asociadas al crecimiento vascular endotelial, por ejemplo, estimular la proliferación celular, sobre todo de células reparatorias como los fibroblastos, y que sin duda van a generar la malla o matriz extracelular del tejido lesionado. Distintos procesos que tenemos que conocer porque estos procesos son fuertemente influenciados por agentes físicos en distintos estados de la respuesta curativa. El conocer esto les va a permitir tomar buenas decisiones en relación a qué agente físico utilizar dependiendo de la fase en la que se encuentre mi paciente y cuál es el más indicado de acuerdo a la tolerancia o la dosis energética que yo pueda entregarle a mi paciente. Por lo tanto, ¿qué tratamos? Todas las disfunciones del movimiento asociadas a distintas disciplinas o prácticas deportivas, o todas las lesiones tisulares que cursen con procesos que afecten la funcionalidad. Desde ahora vamos a conocer ejemplos de agentes físicos y hablar un poco de cada uno de ellos, pero antes de comenzar voy a dejar de compartir para que recibir preguntas, jóvenes, preguntas de la audiencia. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Por favor, sí, Christopher, escucho. Por ejemplo, una duda, por ejemplo, no sé, una persona que tenga dolor lumbar crónico. ¿Cómo sé cuándo aplicar, por ejemplo, un agente físico termal o un agente físico de electromagnetismo? Buena pregunta, Cristóbal, y es por eso que es bueno detenerse y no ser tan monotemático en las presentaciones, porque esa es una duda razonable a un estudiante de kinesiología. ¿Cuándo tomar esa decisión? Y la respuesta
depende del estadio en el cual tú recibiste al paciente. Y aquí el dato importante lo vas a obtener en la entrevista abierta inicial, donde tú comienzas a entrevistar al paciente, a determinar su contexto, a determinar cuánto tiempo lleva con este problema del movimiento. Y el tiempo te va a dar luz en el sentido de que en qué fase se encuentra mi paciente. ¿Estará en una fase inflamatoria aún? Aun cuando ya han transcurrido mucho tiempo desde que le ocurrió la lesión, pero nunca fue intervenido. Sin embargo, en la examinación observo que el paciente tiene limitación importante del movimiento y comienzo a asociarlo a los signos que empiezo a observar: aumento de volumen, dolor, limitación del movimiento, irradiación en el caso de la columna lumbar, y lo cotejo o lo asocio al relato de mi paciente. ¿Hace cuánto tiempo comenzó con los síntomas? Si han transcurrido más de el tiempo fisiológico considerado para una patología crónica, que son más allá de 3 meses, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, aquel dolor que persiste, aquella inflamación que persiste más allá de 3 meses es considerada como crónica. Si el paciente en su relato, Christopher, te menciona que no, mira, siempre tengo dolor, y es un adulto mayor, todos los días en la mañana amanezco con dolor en la zona lumbar, pero a medida que transcurre el día me comienzo a sentir mejor. Uno podría pensar, si el paciente es de edad avanzada, es que lo más probable es que estemos en presencia de un cuadro crónico, porque ya no es 1, ni 2, ni 3 meses, es mucho más tiempo el relato de nuestro paciente. Entonces, hay información clave que tenemos que saber recolectar cuando examinamos a nuestros pacientes, y ahí comienzo yo a hacer el contraste entre lo que se conoce, lo patológico, y lo que necesita el paciente. ¿Se entendió, Cristóbal? Sí, profe, sí se entendió. Ok. Más preguntas, jóvenes. Si está todo claro, por favor me dan un like. Si es que no tienen preguntas. Profe, ¿en qué consiste la terapia intrainferencial? Buena pregunta, Juan Ignacio Sepúlveda. Eh, es una corriente eléctrica de frecuencia media con potente efecto en profundidad. Eh, Habitualmente fue concebida con fines analgésicos. Hoy día se ha ampliado un poco más el espectro, incluso sirve como corriente excitomotriz. Vamos a hablar de terapia interferencial, sin duda, cuando comencemos a hablar de corriente eléctrica. Pero muy interesante tu pregunta. Más preguntas, jóvenes, hasta aquí, si no, continuamos. Pero deme un like antes para saber que estamos bien hasta aquí. Profe, Sí, dígame. en una persona que tenga un daño tisular, se supone que va a tener una vasoconstricción primero y después una vasodilatación. Si yo aplico un método de calor, ¿puede perjudicarle más adelante en el tema de la recuperación? Sí, yo entiendo tu pregunta, María Santana. Me imagino que tiene que ver con frente a un proceso inflamatorio agudo. ¿Es necesaria la aplicación de calor? La respuesta es no. Habitualmente nosotros controlamos el proceso inflamatorio y no lo inhibimos, porque otros profesionales utilizan drogas con efectos antiinflamatorios, es decir, que no se provoque la inflamación, pero resulta que la inflamación es necesaria para iniciar el proceso curativo. Es aquí donde se aumenta la permeabilidad y se deposita todo lo que el tejido lesionado necesita para su proceso curativo. Por lo tanto, eliminar la inflamación no es muy razonable desde el punto de vista del movimiento, y nosotros controlamos la respuesta inflamatoria. En un cuadro agudo, nunca calor, siempre disminuimos la inflamación a través del frío. Lo vamos a ver también en profundidad cuando hablemos de los crioagentes. Buena pregunta para comenzar. Más preguntas, jóvenes. Tenemos
Y si estamos de acuerdo con todo lo que hemos conversado, si no hay más dudas, por favor, un like en el chat, los que puedan utilizarlo. Tabita, Christopher, perfecto. Bien, voy a continuar. Entonces, ejemplos de agentes físicos electromagnéticos. La onda corta, termoterapia profunda, porque accede a planos más profundos, o diatermia. Esto fue descrito hace mucho tiempo por estos dos personajes, Maxwell y Faraday. Fíjense en el siglo XVI, siglo XVII, en donde se dieron cuenta que al estudiar la energía electromagnética, ambos campos que transportan energía eléctrico-magnético son indisociables y son los responsables de los efectos físicos que nosotros aplicamos a nuestros pacientes con fines terapéuticos. En algunos casos el campo magnético, en el caso de las ondas cortas, por ejemplo, y en algunos casos el campo eléctrico, en el caso de las corrientes eléctricas. Ambos son terapias, ondas que utilizan ondas electromagnéticas. Ejemplo, la onda corta que está en nuestra escuela y que genera una electroterapia de alta frecuencia con un campo térmico y atérmico, dependiendo del cuadro de nuestros pacientes. Otro agente físico, no se preocupen porque esta es introducción general, no estamos hablando en profundidad de los agentes físicos. Pero otro agente físico, ahora de tipo mecánico, es el ultrasonido. Este agente que es capaz de estimular procesos de reparación celular y que ha demostrado bastantes beneficios desde hace bastante tiempo, que es utilizado como herramienta terapéutica y en donde es necesario conocer las dosis útiles para, por ejemplo, generar efectos estimulantes de la circulación, acción proliferativa o de recuperación de nuestros tejidos, incremento de la síntesis, sobre todo la actividad fibroblástica, estimulación de la consolidación ósea. O sea, hay una serie de factores que nosotros vamos a ir conociendo asociados a la estimulación mecánica entregada por el ultrasonido. Y también el ultrasonido nos permite contar con una modalidad de entrega de fármacos denominada fonoforesis, es decir, traspaso de iones a través de la piel, que en este caso puede ser un antiinflamatorio, un medicamento, un relajante muscular, un bloqueador de canales de sodio, en el caso de efectos analgésicos, y que pueden ser introducidos a la piel a través del streaming acústico provocado por el haz de ultrasonido. Ese fenómeno se denomina fonoforesis. También se puede clasificar como efecto mecánico la fonoforesis. La electroterapia, otro agente físico muy potente desde el punto de vista terapéutico. Existe un sinnúmero de agentes o tipos de corriente eléctrica, muchos tipos dentro del concepto de electroterapia, y que vamos a ir conociendo paso a paso, y que nos permiten determinar la energía que en electroterapia se denomina carga eléctrica, porque dependiendo de la energía eléctrica van a ser los beneficios o efectos fisiológicos provocados en el tiempo por la electroestimulación. Jóvenes, contamos con una herramienta muy potente, los únicos profesionales en Chile autorizados por el Servicio de Salud para la aplicación de corriente eléctrica con fines terapéuticos. Y esto demanda una responsabilidad alta, porque no da lo mismo la aplicación de una corriente eléctrica en distintas fases de los procesos de rehabilitación. Y eso depende de la carga eléctrica. La electroestimulación está indicada para el dolor, para la inflamación o aumentos de volumen, para atrofias musculares, para la pérdida del funcionamiento neuromuscular, es decir, en aquellas condiciones de parálisis muscular,
y para estimular finalmente la recuperación tisular después de una lesión. Ustedes podrán observar entonces que tiene potentes efectos fisiológicos y nuestros pacientes van a necesitar en algún momento de nuestra ayuda a través de estos elementos de estimulación. Las corrientes eléctricas son tan potentes, jóvenes, que nos permiten revertir potenciales eléctricos generados en la zona de la lesión. Hoy día se conoce que desde el punto de vista bioeléctrico, en el foco de una fractura, como pudiera ser el ejemplo que ustedes observan aquí, en el foco de una fractura existe una inversión de la polaridad de las células lesionadas y tornan al sitio de la lesión electronegativo, y por eso aparecen puros signos negativos acá en el foco de la lesión. Es decir, producto de una lesión hay una inversión en las cargas eléctricas a nivel celular. Las corrientes eléctricas pueden acelerar ese fenómeno biológico natural en búsqueda de una aceleración de la respuesta de consolidación ósea mediada por osteoblastos en un inicio y posteriormente osteoclastos, estas células que nos ayudan a sintetizar la matriz extracelular mineral que finalmente consolida un hueso. Este proceso a nivel molecular y a nivel de atracción, a nivel celular, atracción electrostática, lo permite una corriente eléctrica. Vamos a discutir sin duda esos fenómenos en profundidad. Lo mismo que el uso de las corrientes eléctricas con fines analgésicos, para disminuir el dolor automático, en forma automática en nuestros pacientes, para generar cuadros de analgesia duraderas en el tiempo, días, semanas o meses, dice la literatura. Tendremos que aprender a ocupar estos dispositivos de estimulación eléctrica nerviosa transcutánea y que forman parte de agentes físicos electromagnéticos, porque utilizan la corriente con fines terapéuticos. Tendremos que aprender a colocar los electrodos, tendremos que aprender a posicionar al paciente en forma cómoda, a elegir la forma de estímulo neuromuscular, a determinar un punto muy relevante en el uso de electroterapia, cuál es la frecuencia de estímulos aplicadas al tejido, cuál es la duración del estímulo, cuál es la amplitud o intensidad de la corriente a utilizar, cuál es el ciclo de trabajo entre estímulo y reposo, cuánto es el tratamiento, la duración del tratamiento, cuántas sesiones semanales voy a aplicar. Todo esto consiste en determinar la ventana terapéutica en relación a la programación de estos equipos. Y fíjense lo que dice como los resultados que podríamos esperar. Podríamos esperar un incremento en el reclutamiento muscular, un incremento en la movilidad articular, esto expresado en muñeca y dedos, para este caso, que es de extensión de muñeca y dedos, incremento en la movilidad articular, reducción de la espasticidad flexora, incremento de la activación cortical y mejora finalmente de la funcionalidad en actividades básicas medidas por Bartel. O sea, una serie de beneficios terapéuticos por la aplicación de un agente físico electromagnético. Y si analizamos ahora el efecto de una corriente eléctrica desde el punto de vista recuperativo, podríamos observar lo que ocurre en un tendón lesionado. En este artículo, que es lo más reciente que puede encontrar, fíjense, de febrero del 2021, fue publicado ahora hace poco, pero que plantea que frente a la lesión histológica de un tendón en un modelo animal, es decir, frente a la lesión de este tejido colágeno, que forma parte de la estructura de tensión de este tendón frente a una lesión, en las primeras semanas, al comparar el grupo control versus el grupo estimulado con corriente eléctrica de baja frecuencia, dice, una corriente eléctrica de baja frecuencia provocó que a las 4 semanas, al comparar el grupo lesionado control versus el grupo estimulado, hubo un aumento importante en la expresión de colágeno tipo 1 en color rojo y tipo 3 en color verde. No sé si se logra ver,
pero es decir, la corriente eléctrica frente a una lesión o a una pérdida del enmayado estructural de este tendón, que lo podríamos ver en estos espacios vacíos que se observa en esta imagen, frente a una aplicación de corriente eléctrica en el grupo estimulado, fíjense la recuperación del tejido expresada en color rojo y verde. Rojo, mayor cantidad de colágeno; verde, mayor cantidad de colágeno tipo 3 y tipo 1 en color rojo. Es decir, en la cuarta semana existe una diferencia estadísticamente significativa del grupo tratado con corriente eléctrica versus el grupo control en la proliferación tisular. Es decir, la corriente eléctrica de baja frecuencia, estimula la recuperación de un tendón lesionado. ¿Y por qué es importante el tendón de Aquiles? Porque es uno de los tejidos con más mala tasa de recuperación, por su pobre irrigación o mala circulación a nivel del tendón. La recuperación tisular se ve claramente enlentecida, pero la corriente eléctrica logra revertir esto por lo menos a las 4 semanas en un modelo animal. Y para finalizar, mencionar también, dentro de esta clase introductoria, la primera temática que vamos a comenzar a desarrollar, que es la termoterapia, la aplicación de energía térmica con fines terapéuticos, y en ella mencionar el uso del frío, denominada crioterapia, que tiene importantes efectos controladores del proceso inflamatorio. Disminuyen la permeabilidad vascular y de esa manera disminuye el edema y la estimulación mecánica de los receptores del dolor, sobre todo en cuadros agudos. Y otro agente físico asociado al efecto térmico, pero ahora del calor, es por ejemplo la radiación infrarroja. Estas lámparas capaces de emitir energía electromagnética radiante que generan un campo térmico dependiendo de la distancia que se separe del elemento, en este caso del paciente. Eso también vamos a discutir cuáles son sus efectos, cuándo podemos, cuándo no podemos aplicar radiación infrarroja, porque además existen distintos tipos de esta radiación y que se diferencian por su longitud de onda, la distancia entre una cresta y la subsiguiente, si hablamos en términos de onda. Pero existen diferentes tipos dependiendo de su longitud de onda, desde la más pequeña hasta las más altas longitudes de onda, y que se diferencian por su capacidad también de penetración en los tejidos. Menor capacidad de penetración y mayor capacidad de penetración mientras más larga es su longitud de onda. Los agentes físicos tienen evidencia y que a diario se están renovando, pero los que más cuentan con evidencia hoy día, que han sido más estudiados de acuerdo a su costo-efectividad, están los agentes electromagnéticos, si ustedes se fijan, y también los agentes térmicos. Los demás permanecen en estudio. ¿Qué tenemos que tener en consideración a la hora de la aplicación de agentes físicos? Y por eso el amarillo de prestar atención es, primero, mi paciente tiene un compromiso, ¿se puede comunicar? ¿Tiene algún compromiso cognitivo? ¿Me logra entender mis órdenes? ¿La afección que presenta mi paciente es aguda o es crónica? ¿Tiene aumento de volumen o no? ¿Hay sangramiento al interior de una articulación? ¿O presenta implantes metálicos? Todas estas preguntas tengo que hacerlas en la entrevista abierta. ¿Presenta mi paciente un marcapasos? Porque esto sí que es una contraindicación absoluta para el uso de energías electromagnéticas, porque las frecuencias terapéuticas van a afectar la frecuencia con que este aparato eléctrico hace que el corazón se contraiga determinados ciclos por minuto. Si aplico otro dispositivo electromagnético, puede interferir el funcionamiento de este dispositivo y claramente poner en riesgo a nuestro paciente. Por lo tanto, es una contraindicación absoluta el uso de marcapasos o alguna afección cardíaca de nuestro paciente, como por ejemplo una arritmia que puede haberse alterada por el uso de agentes físicos, electromagnéticos. O mi paciente presenta algún tumor, ha tenido antecedentes de enfermedades neoplásicas o cáncer, porque a lo mejor si le aplico una termoterapia que provoque vasodilatación, existe el riesgo de diseminación
de estas células tumorales. Por lo tanto, tendré que consultarlo eso a mis pacientes. Y por último, mi paciente tiene alguna afección neurológica. ¿Existe algún riesgo porque mi paciente no percibe, por ejemplo, los estímulos a nivel de piel? Tengo que descartar una afección neurológica a través de una evaluación sensorial. Y finalmente, que es una contraindicación, yo diría relativa, no absoluta, el uso de implantes metálicos. Hoy en día la mayoría de las fracturas inestables son estabilizadas a través de elementos de osteosíntesis, pero que aún así nosotros podemos electroestimular cuando la corriente terapéutica es la adecuada, porque justamente los implantes metálicos que presentan una menor resistencia al flujo eléctrico van a atraer a esta energía electromagnética al foco fracturario justamente. Por lo tanto, es una contraindicación relativa y depende de la expertise del fisioterapeuta. Mi paciente, si en el caso de ser mujer, estará embarazada, porque hay muchos agentes físicos, y ya lo vimos, sobre todo los electromagnéticos y también los mecánicos, que activan la proliferación celular. Entonces podemos inducir cuadros de mutación, que no queremos cometer ese error, por lo tanto lo descartamos en la entrevista inicial. Evaluamos la sensibilidad a través de la discriminación táctil de 1 o de 2 puntos, de siente o no siente. Intentamos hacer que el paciente discrimine y que perciba la sensación fría distinta a la sensación térmica, para poder evaluar la intimidad del sistema somatosensorial y no poner en riesgo a nuestro paciente. Por lo tanto, si vamos a aplicar pruebas de frío, descartar la pérdida de sensibilidad de estímulos térmicos, frío o calor, como también podemos hacer estimulación sensorial, la discriminación de 2 puntos para la aplicación, por ejemplo, de estimulación eléctrica. Bien, creo que ese fue lo que yo les quería comentar por el día de hoy. Voy a dejar de compartir y dar paso a la posibilidad de preguntas, jóvenes. Preguntas por micrófono o por el chat. Voy a dejar de grabar para que no queden grabadas. Detener. Perfecto. Preguntas. Jóvenes. Profe, yo tengo una pregunta. Bien, Carlos. Carlos Meyer. ¿Cómo estás, Carlos Meyer, tanto tiempo? ¿Bien usted, profe? Bien, gracias a Dios. Profe, en el caso del uso de la crioterapia, he visto que de repente, por ejemplo, en el fútbol, al sufrir una lesión como un esguince de tobillo o algo así, aplican de inmediato crioterapia. En ese sentido, yo supongo que es para el manejo analgésico y quizás antiinflamatorio, pero ¿no sería contraproducente al frenar un poco el efecto de la respuesta inflamatoria, aplicar frío de inmediato? Buena pregunta, Carlos Meyer, una pregunta ya más pensando en el... Y que eso me parece muy bien, que nuestras preguntas vayan proyectadas hacia mi futuro como profesional. Profesor, cuando yo me encuentro en estas condiciones, ¿qué podría...? Me parece muy buena tu pregunta, Carlos Meyer, es específica, pero me parece muy bien. Resulta que hay articulaciones, como por ejemplo el tobillo, que tienen una excesiva exudación, podríamos decir, frente a una lesión. Es decir, nuestro cuerpo intenta inmovilizar rápidamente, aumentando la permeabilidad vascular y provocando un edema rápido en el tobillo, con tal de que esta articulación no se mueva. Ese es un efecto protector asociado al cuadro inflamatorio inicial. ¿Qué es lo que pasa con los futbolistas? Sabiendo que existe este aumento exacerbado de liberación de mediadores químicos y agentes proinflamatorios en una lesión aguda, sabiendo que esto es así, se intenta desde el primer minuto el control de esta liberación de mediadores químicos, solo el control, con la aplicación inmediata de frío. Vas a lograr disminuir la permeabilidad vascular, pero no vas a frenar la respuesta inflamatoria. Distinto es si es que se consume inmediatamente un antiinflamatorio. El agente físico tiene esa particularidad de poder controlar, en el caso del frío, la excesiva liberación al medio de mediadores químicos, porque se va a inflamar igual, Carlos Meyer, pero se va a inflamar menos y el tiempo de recuperación va a ser menor
cuando este paciente deportista es asistido en las primeras etapas de esta lesión. La extensión del daño va a ser menor. Tienes que pensar que si limito la generación de edema, la compresión de la circulación en esa zona va a ser menor y por lo tanto la muerte celular del tejido lesionado asociado a hipoxia e isquemia también va a ser menor si la aplicación del frío es en las primeras 24 o 48 horas. Eso, Carlos Meyer. Buena pregunta. Ya, profe, muchas gracias. Preguntas jóvenes, muy interesantes. Todas las preguntas son recibidas. No se queden con la duda. Lo peor es quedarse con la duda y tener que ir a investigar y a buscar solo la respuesta. Prefiero que me interrumpan y me pregunten. Momento de preguntas. Cinco, 4, 3, 2, Yo, profe. 1. Ah, bien, Nicolás. Si bien la electroestimulación ayuda a la recuperación de, por ejemplo, el tendón calcáneo y todo eso, hay una enfermedad que es más que nada una lesión que se llama enfermedad de Osgood-Schlatter, algo así, que da en la rodilla. Osgood-Schlatter, del aparato Sí. extensor de la rodilla, una proliferación osteofítica, no sé si osteofítica, pero exostosis con aumento de la inserción de la tuberosidad anterior de la tibia, ¿cierto? Sí. Bueno, en mi caso, yo antes hacía deporte y me dio eso en la rodilla, pero nunca me la he Ya, tratado. La ya electroestimulación ayuda a la recuperación tanto del tejido como de lo óseo. sí, Nicolás, buena pregunta. Es una patología que muchas veces se genera en el aparato extensor de la rodilla por sobrecarga. Es decir, sometiste por el deporte, no sé por qué condición, a un sobreestrés a ese aparato extensor y fue tanta la tensión eh, que sobre la inserción en el segmento óseo, la tuberosidad anterior de la tibia, que traccionó y levantó esta tuberosidad anterior de la tibia. Habitualmente se percibe ahí un aumento de tejido óseo, pero es muy dolorosa la palpación porque es una lesión entesítica, es decir, entre el tendón y el hueso, en la zona de anclaje, ahí está el problema. Y también es una lesión que no genera una inflamación tan importante, pero sí genera limitación funcional, sobre todo la extensión de rodilla, eh, y que es necesario reparar. Frente a la pregunta de la corriente eléctrica, ¿facilita la reparación? La respuesta es sí, pero hay más estrategias, pero por el momento sí. Ya, profe, gracias. Más preguntas, jóvenes, cualquier Profe, duda, inquietud, eso, yo Christopher. cuando le estaba respondiendo a Carlos, no sé si dijo en sí el hecho de que la inflamación dure menos tiempo, por ejemplo, con estos agentes físicos de frío, de la aplicación de frío, el hecho de que la inflamación dure menos no se vuelve perjudicial para la persona. No cuando se conoce en profundidad el comportamiento de una lesión, como el caso de los esguinces de tobillo, sabemos que el aumento de volumen en el caso del grado 2 en adelante, porque el grado 1 la lesión es muy pequeña, del grado 2 en adelante sabemos que la formación de edema en la articulación de tobillo es una de las principales dificultades en el progreso y en la recuperación de estos deportistas. Es por eso que se aplica frío en las primeras segundos, minutos transcurrido la lesión, con tal de retardar acelerar, perdón, no retardar, con tal de acelerar el tiempo que demora en recuperarse ese paciente y volver lo antes posible a la práctica deportiva. Y la pregunta específica, ¿es malo para una lesión aplicar frío? La respuesta es no. Sí es malo el uso de antiinflamatorios y sobre todo esteroidales, corticoides, es lo peor. Profe, Daniel Contreras. sí, y en el caso de que ya la inflamación en el tobillo esté aguda, ¿se puede hacer como un drenaje linfático?
Si es que estamos hablando de esguince, Daniel Contreras, no es necesario. Habitualmente los drenajes linfáticos es cuando está afectado el sistema de absorción tisular por un problema de insuficiencia venosa o linfática, o porque el edema es generalizado. En el caso del tobillo, no, el edema es localizado, y el enfoque terapéutico para nosotros es como común. Y habitualmente tenemos buenos resultados con los esguinces de tobillo. No es un problema, para que no se preocupen, vamos a saber resolver esos cuadros sin duda. Profe, ¿y en las trombosis? ¿Qué pasa con las trombosis? ¿Alguien dijo eso? Sí, ahí se puede hacer el drenaje linfático. Mira, es que todo depende porque una trombosis es un problema de la coagulación. Entonces, lo más probable es que haya algún trombo, algún elemento que se pueda desprender si es que usted, por ejemplo, hace alguna intervención sobre un fenómeno de eso. Yo me inclinaría ahí más por un anticoagulante, pero eso tiene que indicarlo un profesional médico. Bien, más preguntas, jóvenes. Profe, Yo, profe. existe. Ya, No se no. peleen. Dígame. Profe, ¿existe la Bueno. posibilidad que estos agentes físicos no tengan efectos? Existe la posibilidad, sobre todo cuando yo no conozco en profundidad el agente físico, no sé aplicar las dosis necesarias, nunca investigué cuál es la ventana terapéutica óptima, es decir, hice una aplicación de una técnica por una indicación, en algunos casos médica, que es lo peor, es decir, nos negamos a reflexionar nosotros como profesionales y obedecemos una indicación. Ese error tan grande puede ocurrir y el agente físico no generar ningún efecto. Gracias, profe. La invitación es, jóvenes, a que, aparte de que yo les voy a presentar, este tema a mí me apasiona, el uso de los agentes físicos. Para mí es una potente herramienta. Siempre les comento a los estudiantes, si yo tuviera, como estudiante de kinesiología, si yo tuviera que ir a la universidad y prepararme para salir a un mundo altamente competitivo, que podríamos hacer el símil de una guerra, ¿ya? ¿Cierto? Por ejemplo, un soldado que se tiene que preparar para la guerra, un kinesiólogo que está en la U preparándose para salir a este campo altamente competitivo. Yo, la pregunta que me haría como estudiante, ¿me voy a armar con una sola arma o me voy a armar hasta los dientes? Y así veo yo los agentes físicos, porque hay muchos kinesiólogos que creen que el ejercicio físico lo es todo. Yo soy de aquellos kinesiólogos que consideran que depende del proceso en el que se encuentre mi paciente. Podré someterlo a estrés mecánico, que es el ejercicio, o no. Y si no puedo acelerar procesos, sobre todo en lesiones musculoesqueléticas, en fases en donde el ejercicio no puede o su acción es muy limitada, como por ejemplo un cuadro inflamatorio, un cuadro proliferativo. Entonces, me voy a armar hasta los dientes de conocimiento de todas aquellas herramientas que me permitan salir lo mejor preparado para solucionar problemas. Ese era el mensaje, jóvenes. Yo creo que estamos en el tiempo, aproximadamente una hora. Fue un gusto haber estado hoy día con ustedes. Espero que de a poco nos vayamos encantando con esta materia. Así que me despido. Los que no pueden usar el micrófono, nos despedimos por chat y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe. Muchas gracias. Gracias. Chao, profesor, cuídense. Chao, profe.